Buenas tardes, pueden sentarse. Fe en el caos. Vamos a hablar un poquito acerca de la fe y el caos el día de hoy. Y quiero invitarte a meditar un poco acerca de una escena que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Vamos a leer el Evangelio de Marcos capítulo 4 de los versos 35 hasta el 41. Dice así la escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Y contextualizando un poco, Jesús acaba de terminar de dar a algunas parábolas que estuvimos viendo en los domingos pasados, y sabemos o recordemos que para que esas parábolas fueran anunciadas, Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea o el mar de Genezaret, y ahí Jesús se sube a una barca para guardar un poco la distancia con las multitudes, para que no le estorben, para que no le mortifiquen, como ya hemos hablado acerca de esta situación. Y una vez que Jesús termina de dar estas parábolas, Jesús inicia esta escena donde Jesús está sobre la barca y le pide a sus discípulos que lo lleven al otro lado. Dice así el Evangelio de Marcos 4:35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también ahí iban de acopladas, siguiéndolo. Dice la escritura que pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua y por lo tanto estaba empezando a hundirse. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, en la popa donde va el timón, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron. Le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Hay una frase muy famosa que dice que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero, y podríamos traducirla al lenguaje cristiano y decir que ningún día sin caos llenó de fe a un creyente o hizo experto a un creyente. El mar de Galilea tiene una característica geográfica muy particular y muy interesante. Ya la había compartido hace algunos meses atrás, pero el mar de Galilea realmente no es un mar, es un lago. Así como el lago de Chapala, que uno se pone en la orilla de ese lago y parece que es mar porque es inmenso, es grande. De la misma manera, el mar de Galilea, que no es mar, es un lago, tiene unas características muy interesantes. Mide 12 kilómetros de ancho y aproximadamente 21 kilómetros de largo, es decir, es un lago un poquito ovalado, y cuenta con aproximadamente de 42 a 46 metros de profundidad. Es decir, sí contiene muchísima agua. Este lago muy particularmente es un lago que se encuentra aparentemente en un hueco rodeado por montañas. Y es muy interesante pensar en estas cosas, porque aunque se encuentra en medio de montañas, es decir, hay una serie de montañas o cordilleras alrededor de este lago se encuentra aproximadamente a 200 metros debajo del nivel del mar. Es decir, el mar está aquí, luego avanza el valle, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y nos encontramos con el mar de Galilea, que está rodeado por montañas, pero 200 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo. Y eso hace, o eso provoca, que cuando exista viento, aunque sea un poquito, o cuando el viento viene corriendo desde el valle de Jezreel y cruza las montañas,
Cuando el agua llega al lago, se forman remolinos y trompas marinas, provocando tornados y haciendo un caos en medio de ese lago. Estos detalles son interesantes porque nos explican por qué es que las tormentas sucedían constantemente en el lago o en el mar de Galilea, ya que en varias ocasiones, no es la primera ni la última vez en la cual nosotros nos encontramos que Jesús está en el mar de Galilea y hay situaciones adversas que se levantan en contra de ellos. Ahora, en medio de esa embarcación, hay ciertas características muy importantes acerca de este mar que ellos acaban de atravesar. Pero para la suerte de Jesús y de los demás discípulos, en medio de esta barca en la cual Jesús va, hay 4 expertos pescadores y seguramente 4 expertos marineros, porque ellos conocían, habían crecido, habían vivido y se habían desarrollado en esa región en particular. Seguramente ellos se habían hecho expertos en la pesca y en todo lo que tiene que ver con navegar, porque desde niños ellos andaban en el mar, ellos habían aprendido el oficio de casa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Que seguramente estos niños fueron a aprender la ley, la Torá, y a sus 5 o 6 años regresaron a casa y empezaron a aprender el oficio de sus padres. Así que desde pequeños ellos se habían hecho expertos en el mar, y difícilmente alguna situación adversa podría ponerlos en peligro o podría llenarlos de temor. Ya a esas alturas ellos ya habían vivido de todo, ya habían experimentado de todo. Simón, Andrés, Santiago y Juan eran sus nombres. 4 hombres que desde niños se forjaron y se curtieron en el mundo de la pesca y la navegación. 4 hombres que, aparte de ser pescadores y navegantes, también eran discípulos de Cristo, experimentados en ver a Dios obrando. Así que dígame usted si esa nave no estaba equipada con todo lo necesario para afrontar cualquier situación. Pero el texto bíblico nos narra que Jesús, después de haber dado estas parábolas y después de haber estado hablando acerca del reino, Él estaba cansado juntamente con sus discípulos y les pide ir al otro lado del mar. Obviamente este viaje tenía un propósito, lo vamos a ver en la próxima vez que prediquemos acerca de esta serie, porque llegan a Gadara, donde había un endemoniado, que no hace falta dar muchos detalles, solamente podemos decir que el Señor Jesús lo liberó, y ese era uno de los propósitos de este viaje. Ir al otro lado no era un capricho nada más, sino que el Señor tenía un propósito al llegar al otro lado. Pero lo que sí bien es cierto es que estos discípulos se lanzaron en la aventura de cruzar este mar, de cruzar este lago, porque había un propósito, había una intención de llegar al otro lado. ¿Ok? Esto es sumamente importante, así como la pregunta que nos hacemos de por qué la gallina cruzó la calle, y la respuesta es más que obvia, quería llegar al otro lado. El Señor Jesús, juntamente con sus discípulos, quería llegar al otro lado. Ahora, fue Jesús quien hizo esta expresa solicitud, ¿verdad que sí? ¿Quién invita a los discípulos a moverse? Jesús. Es Jesús quien hace esta expresa solicitud. Y los navegantes, ni lentos ni perezosos, muy obedientes, inician este viaje para llegar al otro lado del mar de Genesaret. Había un propósito para llegar al otro lado. Pero mientras cruzaban este mar, mientras cruzaban este lago, el caos se hizo presente. ¿Y cómo es que nosotros podemos definir el caos? ¿Cómo podríamos ponerle significado a la palabra caos? Normalmente podemos decir que el caos es la ausencia de orden o de normalidad o abundancia de confusión. Eso es lo que podemos encontrar en un diccionario. El caos es la ausencia de orden o la ausencia de algo normal. Es decir, llegas a un lugar y las cosas no están en su lugar, no hay normalidad en esa situación, o nos encontramos en medio de una confusión absoluta. Normalmente al caos le acompaña una característica muy particular, que es el descontrol. Es decir, cuando nosotros perdemos el control de las cosas, cuando las cosas ya no están en nuestro poder o cuando las cosas ya no están a nuestro alcance, cuando ya no dominamos lo que está sucediendo y particularmente dejamos de sentirnos seguros o dejamos de sentir que tenemos el control.
Y explico esto detalladamente, hermanos, porque hay personas que pueden hacer una vida en medio de un perfecto desorden. Y si no me cree, vaya a mi cuarto, no se crea. Hay personas que en medio del caos o de un caos normal o particular pueden estar en paz, pueden estar en orden, tienen orden en medio del desorden. Ellos saben que debajo de ese montón de ropa están las llaves que ahí dejaron hace un mes y siguen ahí. Ellos saben que en medio de ese montón de estanteros acomodadas de cosas, ahí está lo que ellos buscan. En medio del caos tienen orden, están tranquilos, saben dónde pueden encontrar las cosas, saben dónde está cada cosa en su lugar a pesar de que hay desorden. Pero yo no estoy hablando de este caos, yo no estoy hablando de este desorden en particular, sino que yo quiero hablarte de un caos que nos supera. Un caos que cuando sucede nos deja temblando porque perdemos el control, porque no nos sentimos tan cómodos, no nos sentimos tan a gusto en medio de esas circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Mira, quizás tú ya habías estado enfermo antes, o quizás tú ya habías estado desempleado antes. Quizás tú ya habías tenido problemas con tu pareja antes o problemas laborales. Quizás tú ya te habías hecho un perfecto marinero, un perfecto navegante en medio de esas cosas. Ya aprendiste a vivir con el dolor, ya aprendiste a vivir enojado con tu pareja, ya aprendiste a estar peleado con tu vecino. Quizás hay caos, hay desórdenes en nuestra vida en los cuales ya nos hemos hecho profesionales. Ya uno dice, al ratito se le pasa. No más que coma, ya no va a estar enojado. Y como que a veces nos hemos hecho expertos en esta clase de desórdenes, en estas clases de dificultades, pero quizás el día de hoy tú estás enfermo y ahora esa enfermedad es distinta. Ya no controlas el dolor, ya no controlas el diagnóstico. Quizás el día de hoy tú estás desempleado y ya no han sido un día, ni 2 días, ni 2 semanas, ni 3 semanas, llevas meses sin trabajo o sin tu paga. Quizás el día de hoy tu problema es académico o es con tu pareja y algo se ha salido de control y parece completamente irreconciliable. Ya no estás tan a gusto en medio de esa tormenta, ¿verdad? Ya te superó, ya no sobrepasó. Y es aquí donde el verdadero caos comienza. Y yo hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es aquí donde el verdadero caos comienza? Porque simple y sencillamente las cosas se salen de nuestras manos. Las cosas se salen de nuestro control. Quizás podríamos soportar que una persona se ausentara 1 semana, 1 mes, 2 meses, pero saber que ya nunca más va a volver a estar con nosotros. Quizás pudiéramos soportar que nos doliera la cabeza y que tuviéramos ciertos malestares en nuestro cuerpo, pero saber que estamos desahuciados. Aquí empieza el verdadero caos porque las cosas se empiezan a salir de nuestras manos. Se empiezan a salir de nuestro control y entonces el temor aparece. El temor aparece. ¿Quién llevó a esta embarcación a encontrarse en medio de esta tormenta? Mira, no fue la necedad de los discípulos. No fueron sus ganas de darse la pinta y escapar de las multitudes y decir, ya no vamos a volver aquí porque la gente es muy malvada. No fueron sus ganas de escapar de la realidad, sino que fue la orden del Señor quien los hizo cruzar el lago. El Señor les dijo, vamos al otro lado. El Señor los llevó a entrar en la tormenta. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque es importante que aprendamos a diferenciar que una cosa es que nosotros nos metamos en la tormenta y otra cosa es que el Señor nos meta en la tormenta. Porque a veces son nuestras metidas de pata. A veces es nuestra necedad. A veces es nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra altivez, la cual nos hace entrar en el mar y encontrarnos con la tormenta. Es importante diferenciar esto.
Y es importante meditar en cómo y en qué clase de tormenta nos enfrentamos o estamos encontrando el día de hoy. Quizás tú te encuentras en medio de un caos el día de hoy y yo te hago una pregunta. ¿Tú llegaste ahí solo? ¿O fue el Señor quien te llevó? ¿Cuál es el propósito de esa tormenta en tu vida? ¿Cuál es el propósito del caos? Y podemos recordar la historia de Job. Era un hombre inmensamente rico, feliz, pleno, estable, con familia, con seguridad, con propiedades, con todo lo necesario, y de la noche a la mañana, de buenas a primeras, todo eso desapareció. Y Job entró en un caos, entró en una tormenta. ¿Y cuál fue el propósito de su caos? ¿Cuál fue el propósito de su tormenta? ¿Cuál fue el propósito de lo que él estaba viviendo? Al final del libro lo dice. Y es que Job hace una expresión y él dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sabía algo acerca de ti. Y uno puede ver la gracia de Dios en el libro de Job, porque Dios no quiso que Job se quedara en su pequeña burbuja de seguridad y de confort, sino que el Señor viene y rompe esa burbuja, irrumpe en su vida para hacerle experimentar y conocer al Dios verdadero. Así que podemos decir que cuando nosotros entramos a la tormenta y salimos de la tormenta, el propósito de la tormenta es que jamás volvamos a ser los mismos. Que no volvamos a ser los mismos. De eso se trata el caos. De eso se trata la tormenta. De eso se tratan las adversidades. Entramos a la tormenta para jamás volver a ser iguales. Y mira cómo es que el texto define a la tormenta, porque Marcos no escatimó en hablarnos acerca de la tormenta y usar algunos adjetivos calificativos muy interesantes. ¿Qué dice acerca de la tormenta el versículo 37? Dice que era una tormenta feroz y las olas eran ¿qué? Eran violentas, eran tan violentas que sobrepasaban la barca. No sé si ustedes han visto videos de embarcaciones marinas. No importa cuán fuertes estén las olas, normalmente la embarcación se antepone a la ola, ¿verdad? Tienen que ser olas exageradamente grandes para que la ola supere a la embarcación y el agua empiece a entrar. Tenemos que imaginarnos lo terrible de esta escena que ellos estaban viviendo, porque el texto nos define a la tormenta como un gran adversario y una gran adversidad. Y curiosamente las palabras originales en griego en el Nuevo Testamento no se vuelven a utilizar. Las palabras que describen esta tormenta no se vuelven a utilizar más que para definir cuando un demonio está atormentando a una persona. Son los mismos adjetivos calificativos. Y esto es muy interesante porque aunque el Señor a veces nos lleva a la tormenta, no siempre la tormenta viene de Él. La historia nos narra que en medio de semejante caos había un hombre ahí dormido como un bebé. Y yo leo el texto y me da coraje. Y yo digo, ¿por qué duerme? ¿Por qué está dormido? Platicaba ayer este texto con Gian y con Andrea. Y reflexionábamos un poquito en esto y hacíamos, es que ¿por qué está dormido? Sí, obviamente está cansado, es un ser humano igual que todos nosotros, viene de una larga jornada de servicio a las multitudes, pero el momento más importante de tu vida y más trascendente, donde tu vida corre peligro, el único que puede ayudarnos está dormido. Y mira lo que dice el Salmo 121 del 1 al 5. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tropieces. ¿Y qué dice? Sino que no se dormirá el que te cuida. He aquí, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. ¿Y por qué si el Salmo 121 dice que el que cuida a Israel no duerme? ¿Por qué Jesús está dormido? Da coraje, ¿no? Cuando uno lee el texto. Miren, hermanos, un bebé puede ser todo lo que tú quieras. Así como Samuelito, recién nacido, chiquitito. Un bebé puede ser ingenuo, puede ser muy poco experimentado o prácticamente nula experiencia en absolutamente todo. Puede ser que ni siquiera tenga conciencia de lo que pasa a su alrededor o las capacidades necesarias para valerse por sí mismo. Pero el bebé puede seguir durmiendo y estar tranquilo porque su confianza y su seguridad no estima en sus capacidades ni en su experiencia, sino en los brazos de su madre. ¿Verdad que sí? El bebé puede estar en confianza y en seguridad porque quien lo cuida lo va a proteger de cualquier adversidad. Aún así la casa podría estar en llamas y la mamá podría estar enloqueciendo y toda preocupada, pero él podría seguir durmiendo tranquilo porque sabe que hay alguien que lo guarda y es su madre. Dice Génesis capítulo 1 versículo 2 que la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero quiero leerlo en una versión que se llama NBI, porque dice, la tierra era un caos total. Por si no nos ha quedado claro que vacío y desordenado también es un caos. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Puedes imaginarte esa escena? Que el Señor está presente en medio del caos. Que su espíritu apacible está ahí aun cuando las cosas parecen ser no tener sentido, ni principio ni fin. Y esa es la razón por la cual Jesús podía estar dormido. Podía estar descansando en medio de una situación tan adversa. En este caso me atrevo a decir que Jesús no tiene el papel de Dios, sino tiene el papel de ser humano, un creyente como tú y como yo, dándonos una prueba de cómo nosotros podemos tener paz y tener fe en medio de la tormenta. No es tan fácil, no es tan sencillo. Pero hay una tercera cosa, ni siquiera les he dado los puntos, pero hay una tercera cosa que este texto nos enseña. Y es que cuando hay caos, cuando hay tormenta, cuando hay adversidad, el hecho de que el Señor Jesús duerma nos invita a irrumpir delante de Él. Jesús dormía, pero los discípulos no lo entendían y claro que no lo van a entender. Yo me pongo del lado de ellos. Años de marineros, años de experiencia, quizás tienes años en tu matrimonio, quizás tienes años de profesionista, de comerciante, de empresario, de doctor, tienes años de lidiar con esto, de lidiar con aquello y de repente aparece un caos que te supera. De repente aparece algo que tú ya no puedes controlar. Y que en medio de nuestra barca, en medio de nuestra empresa, en medio de nuestra familia, de nuestro equipo, hay alguien que esté dormido. Daría coraje, ¿verdad? Que uno ande vuelto loco por las premuras de lo que está sucediendo y alguien se... dormido, descansando. Sí, hermana. Sí, hermano. Usted
y yo, usted y yo, y principalmente yo, hemos reaccionado como los discípulos lo hicieron muchas veces. Muchas veces tú y yo hemos reaccionado como los discípulos lo hicieron. Hemos irrumpido en medio del caos, hemos interrumpido al Señor, lo hemos despertado y le hemos dicho: ¿acaso a ti te vale un cacahuate lo que a mí me está pasando? No creo que sea la manera más ortodoxa de haberlo hecho, pero lo hemos hecho. ¿Qué no te importa, Señor, que me estoy muriendo de dolor en mi cama? ¿Qué no has considerado por algún momento que la crisis económica por la cual estoy pasando va a acabar con todo? Porque aquí hay gente en medio de nosotros que pasa noches en cama con dolor y sin poder dormir. Hay gente en medio de nosotros que se ha pasado años completos sin un empleo. Hay gente en medio de nosotros que ha pasado de un diagnóstico tranquilo a un diagnóstico severo o inclusive hasta estar desahuciado. ¿Y a poco no hemos irrumpido en la presencia del Señor y le hemos dicho: ¿a poco a ti te vale un cacahuate lo que a mí me pasa, Señor? Pero el Señor Jesús quiere enseñarnos una cosa hoy. Y Él quiere enseñarnos a ser inoportunos. Sí, es molesto ser inoportunos, pero al Señor le gusta que seamos inoportunos. A Jesús le gusta que lo despertemos en altas horas de la madrugada, y con despertar me refiero a un sentido metafórico, porque Él no duerme. Porque el Salmo 121 dice que jamás duerme. Pero al Señor le gusta que lo despertemos. Al Señor le gusta que corramos despavoridamente en búsqueda de auxilio. ¿Y sabes qué? No le molesta. Al Señor no le incomoda, no se inmuta, no le estorba que tú vayas y que tú toques la puerta y que tú le digas: Señor, yo necesito que tú hagas algo. Lucas 11 nos enseña la parábola del amigo inoportuno. Un hombre que recibe visitas a las 4 de la mañana y que no tiene nada que ofrecer y dice: vámonos con el vecino. Y llega y toca la puerta del vecino, 4 de la mañana. Y Jesús describe la escena y dice: ese hombre ya va a estar en la cama, acostado, con sus hijos, arropado. Dice: no le va a abrir la puerta. ¿Quién es? Vecino, no estés dando lata, por favor, son las 4 de la mañana. Necesito un pan, tengo visitas y no tengo nada que dar. Vete. Somos amigos y todo lo que tú quieras, pero estoy acostado, son las 4 de la mañana, por favor. Pero la parábola de Jesús termina diciendo: ni por ser su amigo le va a dar el pan, sino por ser inoportuno, por haberse atrevido a ir a tocar la puerta a las 4 de la mañana, por eso le va a dar el pan. Y ahí mismo en Lucas capítulo 18 hay otra parábola de una viuda que todo el mundo le hace injusticia, y que encima de eso el único que puede traer justicia también es injusto. Y esa viuda está y dale, y dale, y dame justicia, y hazme justicia. Y Jesús dice: el Señor le va a responder, no por ser viuda, no por causar lástima, sino por ser inoportuna, por estar tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Y entonces este Jesús como que cobra más sentido que esté dormido. Porque tiene que haber unos discípulos bien osados y temblando con todas sus fuerzas, diciéndole: ¿a ti te importa un cacahuate que nos muramos? ¿Que no te da pesar que nos ahogamos?
¿No ves que nos morimos? Dice un precioso himno que vamos a cantar al rato. ¿No ves que aquí perecemos y aún así tú estás dormido? ¿No ves que las cosas no van como queremos? Y que hemos puesto toda nuestra confianza en ti y tú estás dormido. Te voy a decir algo, iglesia. El Señor Jesús tiene que ser la primera y la última puerta que toques, la única. Y aunque vayas y toques otras puertas primero, el Señor no se enoja, no se inmuta, no cambia. Pero es la única puerta abierta que tienes siempre. Es el primero y el último y el único recurso al cual nosotros debemos de apelar y debemos de buscar en medio de las circunstancias. Y cuando los discípulos hacen esto, cuando los discípulos van y, Señor, ¿estás dormido? ¿Te puedo pedir un favor? No, los discípulos van y lo despiertan. Hey, ¿no ves que aquí perecemos? Jesús se levanta y dice dos palabras a los vientos y a los mares. Reina Valera 60, calla, enmudece. NTV, silencio, tranquilícense, cálmense. Y dice el texto que hubo una gran bonanza. ¿Puedes pensar en esta escena, iglesia? O sea, es que el problema es que leemos el texto sin meternos en la historia, hermano. Estamos en medio de un caos. La tormenta está golpeando nuestra barca, nuestra vida corre peligro, y en medio de eso se levanta el Señor y solamente dice, calla, enmudece. Y existe una gran bonanza. ¿Qué tan fuerte es la voz del Señor que puede calmar al mar? Hermanos, la fe de estos discípulos resultó débil, pero su oración fue fuerte. Su incesante voz delante del Maestro fue fuerte. A veces, cuando la iglesia sufre bajo una tormenta, parece ser que Jesús estuviera dormido. Jesús dormía, pero su corazón estaba despierto y Él estaba atento. El hombre sabio, escucha bien esto, el hombre sabio ora en la tormenta, no por la seguridad del peligro, sino por la liberación del temor. Lo voy a volver a decir otra vez. El hombre sabio ora en la tormenta, no para ser librado del peligro, sino para ser librado del temor. Ralph Waldo Emerson. Así que una vez que hay paz y que hay tranquilidad, yo pienso que el Señor llega a la punta del barco, le habla a los vientos y a los mares, se tranquilizan y cuando se voltea, los discípulos siguen temblando de miedo. Y Jesús les hace unas preguntas. ¿Qué dice el versículo 40? ¿Por qué tienen miedo? ¿Que acaso todavía no tienen fe? Y si te das cuenta, esta pregunta está hablando en el presente, no en el pasado. No les dijo, ¿por qué tenían miedo? Jesús les dice, ¿por qué
tienen en este momento, cuando hay bonanza, cuando hay paz, cuando todo está tranquilo, porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo aún y ahora, discípulos? Te voy a decir cuál es el problema del temor. El temor es el gran ladrón de las oportunidades, del crecimiento y de la fe. El temor es el ladrón de las oportunidades, es el ladrón del crecimiento y es el temor de la fe. Pero Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice que nosotros podemos confiar en el amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa ¿qué? Echa fuera el temor. Y la mejor forma de traducir la palabra perfecto es completo. El amor completo de Dios, el amor que solamente puede venir de Dios, es el que echa fuera el temor. Es el que toma el temor y lo hace a un lado. Es el que puede dar paz. Cuán dulce paz. Así que una gran tormenta es como un día soleado para las personas que tienen fe, pero un viento suave es como una gran tormenta para las personas que tienen temor. ¿Verdad? Hermanos, irónicamente estos hombres terminaron más atemorizados que como se encontraban con la tormenta. O sea, si en la tormenta su nivel de miedo del 1 al 10 era un 10, cuando Jesús calma la tormenta, su nivel de miedo del 1 al 10 era un 20. Ellos tenían un pavor excesivo por lo que ellos acababan de presenciar. Pero ahora este temor es un temor diferente. Sí, ellos estaban aterrados y tenían un corazón abrumado, pero esta tormenta, esta dificultad, este caos, esta adversidad les permitió experimentar y conocer a Jesús en una dimensión nueva y distinta de la cual ellos lo habían conocido. Así que ese es el propósito de la tormenta, que seamos transformados al entrar en ella, que jamás volvamos a ser los mismos y que podamos conocer, experimentar una nueva dimensión de Dios que no hayamos conocido antes. Esta tormenta violenta y estas olas agresivas pueden ser hoy cualquier cosa. Pueden ser una enfermedad, puede ser una gran pérdida, puede ser un desempleo, puede ser una crisis, sea cual sea tu caos y sea cual sea tu tormenta, sea cual sea la situación que te golpea. Hoy tú puedes venir a Jesús y tú puedes irrumpir en su presencia, puedes hacer todo lo inoportuno que tú quieras y puedes clamar por su intervención. Hoy el Señor Jesús nos invita y nos enseña que nosotros debemos de ser lo inoportunos cuanto sea necesario para que seamos capaces de alcanzar la intervención divina. Hoy podemos dar gracias a Dios por el caos. Hoy podemos dar gracias a Dios por las tormentas. Hoy podemos afirmar y despertar nuestra fe en medio del caos. Hoy podemos sentir que aunque nuestro mundo se derrumba, aún así el ancla fuerte de nuestra fe está firme. Hermanos, solamente se necesita una cosa. No podemos permitir que el temor gobierne nuestra vida. No podemos permitir que el temor gobierne nuestra vida. Y es que para darnos cuenta del valor del ancla que tenemos en nuestra vida, nosotros necesitamos sentir el caos de la tormenta.
365 versículos hay en la Biblia que dicen que no temas. Voy a leerte algunos nada más. Génesis 15:1. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Génesis 46:3 dice: Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Éxodo 14:13 dice: pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará a cabo el día de hoy. Deuteronomio 1:29 y 30 dice: pero yo les dije: no teman, no tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Deuteronomio 3:22 dice: no tengan miedo, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Y si sigo leyendo todos estos versículos, que son un chorro, en todos dice: no tengan miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy fiel a lo que he prometido. No tengas miedo, porque yo camino contigo. No tengas miedo, porque mi presencia irá con ustedes. No tengan miedo, porque mi fuerza está con ustedes. ¿Podemos tener fe en medio de la tormenta? Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a hablar al Señor. Padre, Padre de gloria, Señor, tocamos tu puerta porque no tenemos ninguna otra puerta que tocar. Tocamos tu puerta porque no tenemos un plan B, porque no tenemos otras opciones ni otras posibilidades. Tú eres nuestro plan original, Señor. Tú eres la puerta que ha sido abierta y que ha sido puesta delante de nosotros, y hoy venimos y tocamos, Señor. Irrumpimos, Señor, así como esa viuda, así como ese amigo que necesitaba pan, así como esos discípulos, Señor, que despertaron tu descanso, Señor. Sí, Señor, quizás estamos carentes de fe. Sí, Señor, quizás tenemos temor en medio de este trago amargo que estamos pasando. Quizás nos sentimos solos. Quizás la enfermedad ha superado nuestro temor y expectativa. Señor, quizás ya estamos cansados de soportar lo que hemos venido arrastrando por meses, por semanas, por años. Quizás nuestra fe es pequeña y es deficiente, pero hoy tocamos a tu puerta, Señor. Porque tú eres el autor de la fe. Porque la fe viene de ti y nace en ti. Porque tu mano obrando, Señor, puede darnos la fe necesaria para continuar. Sí, Señor, quizás aún tenemos temor. Sí, Señor, todavía hasta el día de hoy nuestra fe quizás es pequeña. Pero puesta en tus manos, Señor. Puesta en ti, Señor, puede ser grande como un árbol de mostaza. Señor, alzamos nuestros ojos a los montes. Nuestro socorro viene de ti. Tú que hiciste los cielos y la tierra. Porque hoy sabemos que no duerme. Hoy sabemos que no descansa el que nos guarda. Porque por más larga que haya sido, o sea en este momento la tormenta o será, tú estás en nuestra barca. Y la barca en la que tú estás jamás podrá hundirse. Jamás podrá hundirse. Que tu presencia
y que tu caminar no falte con nosotros, Señor. Que aún en medio, Señor, del mar agitado y de la tormenta y el caos hostil, tú estés presente en nuestra barca, porque esa es nuestra garantía de que esa barca no se hunde, porque tú estás con nosotros. Señor, hoy invocamos tu nombre una vez más, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, y rogamos que te hagas presente. Cautiva nuestro corazón, Señor, con tu poder. Y que como esos discípulos terminaron aterrados de presenciar aquello, Señor, que nuestro espíritu y nuestra alma quede atónito, Señor, de verte obrando con poder y con gloria. Que la gloria sea tuya y de nadie más. Porque la gloria, el dominio, la sabiduría, el poder y las riquezas y toda la alabanza te pertenecen solo a ti, Señor. Tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.